firmado, vamos a entregar al ente fiscalizador llamado Consejo Municipal con la esencia proactiva de que las cosas se hagan bien, de que el ejercicio profesional de la ingeniería en Santa Cruz se realicen bien, como se tiene que realizar. Muy buenas noches. Hoy les voy a explicar el análisis técnico y legal que hemos realizado a los dos documentos base de contratación que se están llevando a cabo como parte del proceso de contratación en la entidad denominada Emacruz del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Realizamos en su momento varias consultas en el foro que se realizó o en la mesa técnica que se realizó en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Santa Cruz. Realizamos 5 cuestionantes o 5 consultas, las cuales solo en su momento se leyeron 2, y de las 2 preguntas que nosotros realizamos obviamente no obtuvimos la respuesta que esperábamos tener. Estos 2 servicios están siendo contratados mediante lo que viene a ser un modelo de documento base de contratación para servicios generales. Y es ahí donde comienza nuestra evaluación, nuestro análisis, porque nos llamó la atención justamente la metodología de la contratación. Más que el formato de lo que lleva adentro, de las particularidades de cómo se va a calificar, de qué se solicita de especificaciones técnicas, más que lo puntual, nosotros vamos al fondo, a la esencia. ¿Y qué pudimos observar en nuestra evaluación? Que ya la tenemos lista para pasárselas a el ente fiscalizador del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, que vendría a ser el Consejo Municipal. Nuestro movimiento de profesionales ingenieros por la libertad, tomando como premisa que nosotros, al no ser parte de la solución, seríamos parte del problema, pensamos proactivamente que las cosas se deben realizar de manera correcta. Y de manera correcta, primero nosotros debemos realizar una evaluación técnica y legal, lo que viene a ser el documento base de contratación para los servicios de recolección y el documento base de contratación para el servicio de disposición. Una vez realizamos un análisis técnico y además legal, esa es la forma de poder aportar a tu sociedad de una forma proactiva y no utilizando una politiquería. ¿Usted gusta ver el análisis técnico y legal de una forma completa y extensa? Nosotros ya lo realizamos, y gracias a una invitación que nos realizó un grupo de profesionales, lo realizamos el día miércoles mediante vía Zoom, y también lo realizamos mediante el vía Facebook, que está grabado en nuestra fanpage de Ingenieros por la Libertad, el movimiento liberal. Usted puede ingresar y va a ver 2 horas y fracción de todo lo que viene a ser el análisis técnico y además legal de estos 2 documentos base de contratación, donde nosotros sostenemos que hay observaciones de índole técnica y hay observaciones de índole legal que nosotros hemos identificado en ambos documentos base de contratación. Comenzamos. El documento que hemos realizado se da por nombre Análisis Técnico y Legal de las Contrataciones de Emacruz, que se han llevado a cabo en junio y julio de este 2022. No estamos diciendo de las que ya se contrataron, estamos hablando del proceso de contratación, específicamente de los 2 documentos bases de contratación. Y quiero hacer un breve paréntesis. El análisis que nosotros llegamos a finalizar, porque obviamente es extenso, lo llegamos a finalizar el día miércoles pasado. Estamos hablando a un día o 2 días de que se llevó a cabo la apertura de sobres. ¿Por qué abro paréntesis? Porque muchas personas que no entienden de lo que viene a ser una administración pública van a levantar la mano o van a generar polémica manifestando de por qué nosotros como profesionales presenta un análisis técnico y legal un día antes de la apertura de sobres o 2 días antes de la apertura de sobres. Le respondo
fácilmente, porque mi persona y el movimiento Ingenieros por la Libertad, del movimiento liberal, no somos servidores públicos, no somos funcionarios públicos, ni tampoco nos hemos presentado y tenemos la intención de presentarnos como proveedores de esos servicios. Entonces nosotros no nos regimos a el cronograma de publicaciones, como me pueden decir, ¿por qué no lo presentaron en la reunión de aclaración? ¿Por qué no lo presentaron en la inspección de obra? Que son pasos que se deben llegar a cabo previo a lo que es la aprobación del DBC, que ya se realizó, y a la apertura, a la presentación y a la apertura de sobres. Les vuelvo a repetir, porque nuestro interés es que se hagan las cosas bien. Vuelvo a repetir, nosotros no somos servidores públicos en estos momentos. El movimiento liberal de Ingenieros por la Libertad no se ha presentado con sus empresas constructoras, no se tiene el interés de tumbar una u otra contratación, porque nosotros no hemos participado en la elaboración de esos documentos base de contratación. Y por deber constitucional y porque una persona profesional se debe a su sociedad, es que realizamos este tipo de trabajo para demostrarle a la ciudadanía un criterio técnico y legal que pueda ser analizado por el ente fiscalizador llamado Consejo Municipal para determinar si realmente esos documentos base de contratación, como nosotros lo afirmamos, tienen problemas técnicos y también problemas legales. Comenzamos. Este análisis técnico y legal se fundamenta en lo que viene a ser las disposiciones expresas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la SAP 0181. Se enmarca en los principios funcionales de esa norma, en los principios funcionales del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y específicamente en lo que viene a ser la inversión pública. Y aquí quiero explicar claramente de dónde nace el concepto o la terminología de lo que es un servicio general, para que no se confunda después las palabras y se mezcle todo un embrollo y se manifieste que nosotros estamos equivocados. Todo en la administración pública nace de lo que viene a ser la inversión pública. Y muchos me van a levantar la mano y van a decir, no, ingeniero, usted está incorrecto, porque hay inversión pública y hay gasto corriente, o sea, hay gasto que la entidad realiza en sueldos, en servicios generales, o sea, vamos a dividirlo. Todo es plata pública, en primera instancia, o sea, todo es dinero público. Ahora sí, si bien la normativa ha dividido en dos, vamos a decir en dos grupos, lo que viene a ser la inversión pública y lo que viene a ser lo que es el gasto corriente. ¿Qué viene a ser el gasto corriente? Vamos a suponer una entidad X que tiene su edificio, su pequeño edificio, en la cual están los funcionarios públicos, o sea, los servidores públicos, que se le tiene que pagar un sueldo, que se le tiene que pagar prestaciones sociales, que tiene que pagar el agua, la luz, el mantenimiento de limpieza, la seguridad, que tiene que asegurar la infraestructura. Entonces, a todo eso nosotros llamamos gasto corriente. Pero recuerde, eso que llamamos gasto corriente tiene que haber sido calculado de tal forma de que tenga un sustento técnico del por qué estoy gastando en tantos funcionarios, por qué estoy gastando en tal mantenimiento. Y vuelvo a repetir, nace de lo que es la inversión pública. Ahora, ¿qué es la inversión pública? Esa es la gran pregunta. La inversión pública se divide en dos etapas a la vez. La primera, que es la de planificación. Planificación a largo, a mediano y corto plazo. A largo plazo, su producto, planes nacionales, departamentales, municipales. En este caso es municipal. A mediano plazo, programas. Y a corto plazo, que es el que vamos a explayarnos, se denomina proyecto. Los famosos estudios de diseño técnico de preinversión, los EDTP. Lo que comúnmente llamamos proyecto, la norma le dice estudio de diseño técnico de preinversión. Son 5 tipos de proyectos, 5 tipos de EDTP, estudio de diseño técnico de preinversión. El primero se denomina estudio de diseño técnico de preinversión para desarrollo empresarial productivo. El segundo, para desarrollo productivo. El tercero, donde vamos a poner el énfasis, es para desarrollo social, que ahí entra lo que viene a ser el componente de saneamiento básico, servicios, caminos, salud, educación,
y saneamiento básico. El cuarto, que viene a ser el de fortalecimiento institucional, y el quinto tipo de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces tenemos 5 tipos de proyectos. Vuelvo a repetir: planificación a largo plazo, generalmente 15, 20, 25 años. Planes. Luego, planificación intermedia o de mediano plazo, programas, generalmente 5, 10, 15 años. Planificación de corto plazo, proyectos, EDTP, de meses a 1, 2 o 3 años. Si usted ingresa a lo que viene a ser la normativa para elaborar un proyecto público, el cual está regido todas las entidades públicas, va a encontrar el Reglamento Básico de Preinversión de mayo del 2015, casualmente 0115. Usted ingresa, apertura ese documento que no tiene más de 30 hojas, y ahí nos dice los 5 tipos de proyectos que hay, que les acabo de mencionar. Además, nos da para cada tipología de proyecto qué contenido referencial hay. Entonces, yo agarro el proyecto de tipo social, el de desarrollo social. Lo agarro y veo la cantidad del índice, vamos a decir, del contenido referencial. Y veo casi en la parte central un término técnico que se denomina especificaciones técnicas. Todo ingeniero, todo arquitecto o todo profesional que mínimamente cuenta con un poco de conocimiento de cómo se realiza un proyecto, sabe que las especificaciones técnicas no es un todo que aparece de la nada. O sea, si a mí me dicen: a ver, ingeniero, realíceme una especificación técnica de esa casa de 2 pisos, yo no puedo generarla directamente. Bueno, puedo hacerlo, pero lo voy a hacer mal. Primero tengo que generar su estudio, o sea, primero tengo que hacer el estudio de suelo, la arquitectura, la ingeniería, las diferentes ingenierías, los planos, y de ahí, de ese diseño, recién como producto, puedo tener unas especificaciones técnicas que me dice, la especificación técnica que me dice cómo se va a realizar cada partecita de la infraestructura que me pidieron. Entonces, ese es el concepto de la especificación técnica. ¿Quiere un concepto más claro de especificación técnica? La especificación técnica tiene una descripción, tiene un área central, ese documento, que me dice qué materiales, mano de obra y equipo se va a utilizar en literal, o sea, me lo describe literalmente. Me describe en la tercera parte el proceso de ejecución, o sea, relata de forma escrita cómo se va a realizar ese ítem o esa particularidad que tiene esa construcción o ese algo que estoy calculando. Luego me dice cómo se tiene que medir y luego cómo se tiene que pagar, y además un punto muy importante que son los ensayos o la forma de cómo me va a evaluar la ejecución de ese ítem o de ese algo que me representa la especificación técnica. Eso es técnicamente hablando, eso es lo que representa, y en el único lugar donde se desarrolla, no donde se menciona, donde se desarrolla la especificación técnica es en un proyecto, es en un EDTP. Ahora me dejo entender. Ahora, esa es la primera etapa de lo que viene a ser la inversión pública. Una vez que ya lo tenés planificado, proyectado, todo bonito, pasa a la segunda etapa de la inversión pública, que viene a ser la ejecución, o sea, la implementación. Y para eso tenemos la famosa Ley 1178, que todos la conocen, que tiene 8 sistemas nacionales, y el quinto es donde nos vamos a enfocar, que viene a ser el Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Quiero hacer un paréntesis, vamos a rebobinar y vamos a ver nuevamente el famoso EDTP, el proyecto. Usted ingresa al Reglamento Básico de Preinversión y se va a poder fijar los, si no me equivoco, son 21 o 22 puntos que tiene el EDTP para proyectos de desarrollo social, que en este caso ahí se enmarcaría el servicio que se está pretendiendo licitar. Usted va a analizar cada punto y ve que hay desde un diagnóstico inicial de todo lo que va a ser el proyecto, luego de eso pasa a la etapa del alcance, o sea, del dimensionamiento del proyecto, y recién pasa a las etapas de las ingenierías. Y luego de las ingenierías, recién como producto aparece la especificación técnica. Y aquí quiero explicar algo muy fundamental para que me entienda toda la población. Es bien sencillo entender la esencia del proyecto mediante este reglamento. Antes del 2015, cuando usted realizaba un proyecto para el área pública, solamente constaba, o sea, se trataba de realizar el estudio, la dimensión,
de eso que quería diseñar, vamos a decir un edificio, una subalcaldía, vamos a decir, entonces hacía el dimensionamiento, luego hacía el diseño, las ingenierías, sacaba los planos, hacía especificaciones técnicas, volúmenes de obra, sacaba mi presupuesto y mi tiempo de ejecución de obra. Pero previo a eso también hacía mi evaluación ambiental en el marco de la ley 1333 y también ¿qué hacía? Hacía una evaluación social y económica, pero solamente para ver si era factible o no era factible, nada más. Ahora eso cambió, se hace todo eso que le acabo de mencionar y aparte el contenido referencial te dice los componentes de los mobiliarios, los componentes del equipamiento y los componentes de funcionamiento y administración, que es fundamental. Cómo se va a organizar también la entidad, del mantenimiento preventivo y correctivo, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, vamos a hacer un ejemplo rápido de la esencia. Si a mí me piden que realice el diseño para un módulo educativo que va a estar en el área pública, yo realizo todo lo que viene a ser el diagnóstico, el área social, el alcance, viene a ser todo lo que viene a ser el dimensionamiento para ver el tamaño y luego los diseños. Desde el área de arquitectura, las ingenierías, veo la evaluación ambiental, veo la evaluación social, la evaluación económica y además saco todo lo que viene a ser los costos, ¿no? Cómputos métricos, especificaciones técnicas, que es un producto de los diseños. Luego viene a ser el análisis presupuestario, presupuesto, cronograma y ya está listo para construir. Pero ahí no queda el proyecto tiene que tener más según lo que es el reglamento. También me dice, ingeniero, usted tiene que prever el mobiliario, el costo del mobiliario, el costo de todas las cosas que van a ir dentro de la edificación. La administración y funcionamiento, fíjense cómo es fundamental, o sea, yo ya tengo que planificar cuántos años posiblemente va a funcionar esa unidad educativa, la cantidad de profesores, la cantidad de conserjes, la cantidad de secretarias, directores, o sea, yo tengo que hacer ese análisis. ¿Por qué me dirán? Porque de ese análisis que yo voy a poner es que la entidad pública va a tener el respaldo económico y técnico para solicitar en su POA cuando se inscriba, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos tantos profesores, ¿sabe qué? Necesitamos tantas secretarias, necesitamos tantos directores, necesitamos mantenimiento correctivo y preventivo cada año. Es de ahí que sale. Las cosas no salen del cielo que se caen y nosotros las agarramos, no, salen de algo técnico, algo estudiado y es de un proyecto que sale. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, el servicio general, que el concepto de un servicio general es, el servicio general servirá para contratar actividades concurrentes o no concurrentes, vamos a decir, de forma mensual, vamos a decir, servicios de limpieza, de fotocopiado, servicios de courier, pagos de aguas, luces y todas esas situaciones, servicio de vigilancia para poner un policía, un batallón de seguridad ahí afuera. Se dan cuenta que si yo vamos al ejemplo del proyecto de la unidad educativa, al tener yo ya visualizado todo el funcionamiento de la unidad educativa, ya voy a saber qué servicios necesito y es de ahí que sale ese chiquitito que se llama la contratación de servicio. Entonces, el fundamento de un servicio tiene que salir de un estudio. Y si estamos hablando de estudio, el único estudio que la norma pública reconoce es un EDTP. No existe otro tipo, o sea, la norma no reconoce otro tipo de estudio porque habla para todo tipo de estudios EDTP. Y de ahí es el fundamento para tener el proceso de contratación para la obra pública, el proceso de adquisición para los bienes, para los mobiliarios, el proceso de contratación, o sea, salen los respaldos técnicos. ¿Para qué? Para el servicio general que va a ser recurrente todos los años. Entonces, ¿por qué me tomo tanto tiempo en explicar esto? Porque el servicio que va a licitar a IMACRUZ debe estar fundamentado de algún documento técnico. Y si salen con documentos técnicos de montones de años que tienen, esos debieron o deben, si es que lo tienen, transformarlos en un proyecto a largo plazo. O sea, el proyecto sabemos que es una planificación a corto plazo por la implementación, pero de ese proyecto por la implementación salen los servicios que son concurrentes a largo plazo. ¿Ya? No se van a malinterpretar, porque al principio me va a decir, el proyecto de ingeniero dura 3 años y el servicio es 8 años. Claro, pero el servicio está dentro de lo que está el proyecto. El servicio está
inclusive catalogado, calculado dentro de lo que está un proyecto. Análisis técnico y legal de las contrataciones en Emacruz. Del proceso de contratación. Vamos a analizar el DBC número 1. El DBC número 1. El DBC número 1 es el 01-2022, servicio de aseo. Yo dije recolección, pero bueno, es aseo urbano para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tiene su fundamento técnico y legal a la vez. Vamos a hablar de las premisas. Las premisas son como algo que nosotros tomamos previo para luego tomarlo como fundamento en nuestro análisis. Número 1. Como premisa, sabemos que todo DBC está diseñado para contratar algo. Es cierto, en el sistema de contrataciones estatales tenemos DBC para contrataciones de infinidades de cosas. ¿Cuál es la cuestionante? O sea, la pregunta. Las especificaciones técnicas contenidos en el documento base de contratación número 1 y el documento de base de contratación número 2, el de disposición, se desprenden, o sea, abro paréntesis, su origen depende de un tipo de estudio de diseño técnico de preinversión que nos brinda el reglamento básico de preinversión y a su vez, si hubiera ese estudio de diseño técnico de preinversión, no solo estudios, en EDTP, si hay ese EDTP, además preguntamos si ese EDTP está en línea con lo que viene a ser la planificación de desarrollo integral, que es el PTDI, que el municipio ha generado, tengo entendido que ha generado para el 2021, 2025 o 2022, 2025, que debe estar en proceso de aprobación, porque la planificación viene de arriba para abajo. Esa es la primer cuestionante. Número 2, premisa. El documento base de contratación, o sea, su alcance, vamos a repetir, el alcance del documento base de contratación para el servicio de disposición final de residuos sólidos para el municipio de Santa Cruz de la Sierra contempla, porque lo hemos leído y usted lo puede leer al descargar. Estamos hablando del servicio de disposición, servicio, diseño y ejecución. O sea, la cuestionante es la siguiente. Si no existe estudio de diseño técnico de preinversión, estamos asumiendo que no existe porque cuando preguntamos en la Sociedad de Ingenieros, en ese foro que se hizo, una persona de Emacruz nos dijo que no existía y está grabado también en las redes sociales. Si no existe un estudio de diseño técnico de preinversión del cual derivan, o sea, del cual Emacruz tuvo que extraer con exactitud todo lo que es las especificaciones técnicas, volúmenes y precio referencial insertados en el DBC. Esa es la segunda cuestionante. Si no hay el estudio, ¿de dónde sacaron? O sea, si no hay el EDTP, donde ahí dentro estaba insertado, estudiado, todo lo que vendría a ser la administración y funcionamiento de lo que viene a ser todo lo que es Emacruz, todas las competencias que tiene de aseo y saneamiento y recojo y disposición, de ahí sacaron la especificación técnica, de ahí sacaron los volúmenes y por ende con eso se calcula lo que viene a ser un precio referencial exacto, pero si no hay, ¿de dónde lo sacaron? Esa es la cuestionante número 2. Cuestionante número 3. El documento base de contratación de servicios generales número 02-2022, servicio de disposición final para el municipio de Santa Cruz de la Sierra, al contener actividades de diseño, actividades de servicio y actividades de ejecución, estamos viendo que en un documento base de contratación que el órgano rector llamado Ministerio de Economía y Finanzas Públicas diseña solo para servicios, o sea, solo para servicios, o solo para que yo pueda contratar servicios, al descargar el 02-2022 que colgó Emacruz de disposición final, vemos que no solo hay en el alcance de ese DBC servicios, vemos que hay diseño, o sea, le están pidiendo, y obviamente también le van a pagar, que realice diseño, o sea, y el diseño amparado ¿en qué está? En el reglamento básico de preinversión, o sea, le están pidiendo servicio, diseño y aparte construcción, o sea, están metiendo 3 actividades en un solo DBC. Eso va contra lo que viene a ser el sistema de administración de bienes y servicios, señores. Si alguien cree que estoy equivocado, desmiéntame. Técnicamente, no subjetivamente, técnicamente, hay un documento base de contratación exclusivo para que la entidad pública contrate servicios de consultoría. ¿Para qué? Para elaborar EDTP. Existe, hay documento base de contratación exclusivo y específico para que la entidad pública contrate ¿qué cosa? Obras.
para la construcción de una obra? ¿Por qué ingresan el diseño y la construcción dentro de un documento base de contratación de servicios generales? Usted descarga del sistema de contrataciones estatales del SICOES, usted ingrese ahorita, descargue un modelo o entre, perdón, a la plataforma principal y va a ver los tres modelos: servicios generales, contratación de licitación de obras públicas, o sea, de obras, y de consultoría por producto, que es para elaborar diseños. Pero sin embargo, estos dos se omiten y se meten esas dos actividades dentro de lo que es el documento base de contratación 02, que viene a ser el de disposición. Esa es la gran interrogante. Premisa número 3. Si el proceso de contratación de servicios generales 02-2022, servicio de disposición final de residuos sólidos, comprende el diseño y la construcción, o sea, dentro del alcance está el diseño y la construcción de la ampliación de la disposición del diseño final, este EDTP, o sea, este diseño que va a elaborar el proveedor, debería contemplar un estudio de producción, de generación o de generación de residuos sólidos y aparte de recolección, o sea, de la cantidad, con el cual se dimensione la ampliación. Eso es como una premisa, es cierto. Para que yo diseñe la ampliación tengo que tener esos datos que se genera en la ciudad. La pregunta es la siguiente: estos nuevos datos obtenidos para el EDTP de ampliación, para ampliación de la disposición, afectarían directamente proporcional a los volúmenes referenciales que están en la licitación del documento base de contratación 1, estipulados en la convocatoria 01 de servicios de aseo urbano. Por ende, como consecuencia, quedarían los datos obsoletos de la contratación número 1 de aseo urbano. Van a quedar obsoletos, o sea, van a variar, en otras palabras, ya no van a quedar obsoletos, van a variar. Y producto de la variación, se va a tener que generar durante esos 8 años en algún momento una modificación al contrato del servicio número 1. Esa modificación al contrato se la puede realizar mediante un contrato modificatorio. Todo el mundo va a decir sí, pero la esencia para que yo realice un contrato modificatorio tiene que tener dos causales: causa de fuerza mayor o caso fortuito. Causa de fuerza mayor, todo lo que le atañe a la naturaleza: lluvias torrenciales, vientos huracanados, sismos, etcétera, etcétera. O caso fortuito, todo lo que le atañe al hombre. ¿Qué es caso fortuito? Huelgas, conmociones civiles, paros cívicos, guerra civil, etcétera, etcétera. Ahora, esos fundamentos de causa de fuerza mayor o caso fortuito son imprevisibles. Eso es lo que me dice la norma, que el hombre no lo puede prever. Pero ¿acaso el no haber tenido una buena planificación de tener los datos exactos para licitar el servicio 1, exactos para licitar un servicio 2, no es algo previsible que podría realizar los técnicos de una entidad pública? ¿Dónde ingresa dónde va a ingresar la causal para que yo haga un contrato modificatorio? ¿Que lo calculé mal el volumen progresivo de la demanda o de la generación de basura? No van a poder hacer o van a poder, pero mal sustentado, para hacer un contrato modificatorio si es que lo realizan. Seguimos. Ingresamos al análisis técnico. El análisis técnico primero del servicio número 1 de aseo urbano para el municipio de Santa Cruz. Premisa número 1. El documento base de contratación de servicios generales en su parte o número 39 habla de especificaciones técnicas y condiciones técnicas requeridas. Nosotros extraímos del DBC algo que nos llamó totalmente la atención. Habla en su punto 6 datos básicos de residuos sólidos y abajo una nota importante con negrita. Dice, por si acaso este dato está en el SICOES, dice: datos básicos de residuos sólidos, tabla 2, datos básicos de residuos sólidos, y habla de la cantidad promedio, peso volumétrico todos los datos que supuestamente Emacruz tiene y con el cual se calculó frecuencias, se calculó cantidad de basura y con el cual tuvieron que haber calculado el precio referencial exacto para tener un monto exacto para dividirlo en la cantidad de meses, cantidad de años y por ende el contrato total. Esa es la figura. Pero acá, ¿qué dice? Dice, nota importante: los datos mencionados en este documento y la información contenida en los anexos especificaciones técnicas, o sea, están en todos los cuadros de las especificaciones técnicas, tienen carácter referencial. O sea, ¿a dónde llegamos entonces? Y algo más peligroso que realmente está fuera de lugar. Emacruz no compromete
ninguna proyección de cantidades para los servicios, siendo responsabilidad del proponente la verificación de la información para la propuesta. O sea, ¿qué entiendo por esto? Emacruz te da algo referencial de volúmenes que vas a recoger vos como operador, pero si aumenta, yo no soy responsable, yo no me comprometo, vos tenés que analizar. Pero ¿quién es el que tiene todos los datos de 20 años de recolección de basura? ¿Quién es el que elabora el documento base de contratación? Es más, principio de responsabilidad, señores, del sistema de administración de bienes y servicios. Es un principio de responsabilidad. Es la entidad pública la única responsable de la elaboración de esto. Y la elaboración de las especificaciones técnicas se hace con datos técnicos, fiables, no con datos referenciales que después voy a decirle al proveedor que él tiene la culpa por no haber proyectado bien o por no haber hecho bien sus cálculos de presupuesto. No, señores, porque ustedes como entidad calculan un precio referencial. Y el precio referencial sale de cálculos, de algo. Es por eso que me remito a la premisa número 1, que primero se debió hacer un proyecto que identifique todos los servicios que Emacruz va a prestar en un rango, voy a decir un ejemplo, de 50 años, donde ahí va a estar la infraestructura de la ampliación de las lagunas, del relleno sanitario. Iba a estar enmarcado, bien definido, los servicios, rutas, volúmenes, el análisis socioeconómico, los efectos de la migración, del desarrollo que tienen diferentes polos de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, para eso necesitas un estudio, para eso necesitas un EDTP, para que de ahí saques los datos y no diga esto, no diga que es algo referencial y todavía no diga que Emacruz no se hace cargo o responsable de los datos obtenidos. Seguimos. Especificaciones técnicas, estimación de porcentaje anual. Lo mismo. Dice los datos de la estimación de porcentaje de crecimiento anual en este documento y la información contenida en los anexos son de carácter referencial. Emacruz no compromete ninguna proyección, etcétera, etcétera. Y así está en todo o casi todos los cuadros de especificaciones técnicas. Fíjense, es más, en la cabecera del análisis del anexo de especificaciones técnicas dice: los datos y la información contenida en los anexos de especificaciones técnicas son de carácter referencial. Es responsabilidad del proponente la verificación de la información necesaria. O sea, todo lo que me dieron en las 200 hojas de las especificaciones técnicas, yo como proveedor tengo que revisar los datos estadísticos. O sea, voy a hacer sondeo. Está bien. En algún momento en una licitación de obras públicas, de una obra, de un edificio, de un vertedero, lo que usted quiera, si me ponen esto no está mal. ¿Por qué? Porque el potencial contratista debería revisar todo el cálculo. Está bien. Pero esto no es una obra. Esto es un servicio. Y un servicio se realiza en base a un estudio. O sea, se desprende de un estudio. Y ese estudio tiene un análisis de N tipo de años. Datos de N tipo de años de recolección, de cómo se genera la basura, etcétera, etcétera. El anexo ET5 dice lo propio. ¿Qué observación técnica tenemos de todo lo que hemos mostrado? De acuerdo a lo expuesto, esta es la observación número 1, técnica. De acuerdo a lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta la premisa número 1, se puede evidenciar que todos los datos insertados, o casi todos, en el numeral 39, especificaciones técnicas y condiciones requeridas, son referenciales. O eso manifiesta y se puede verificar. Ahora bien, si los datos técnicos que sostienen todas las especificaciones técnicas, estaríamos hablando ante el siguiente escenario de incumplimiento de la normativa del DBC. El DBC lo específico en el numeral 39. ¿Qué dice? El escenario número 1 de incumplimiento o de error, como usted quiera percibirlo. Datos técnicos vitales para el cálculo del precio referencial serían solo, como su nombre lo dice, referenciales. Por ende, el precio referencial que se pone para el servicio estaría calculado de forma inexacta y tal vez errónea.
lo que contraviene lo estipulado en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios en sus principios de economía, eficacia y eficiencia. Escenario número 2, de incumplimiento o de error que estaría incurriendo. Datos técnicos vitales insertos en las especificaciones técnicas manifiesta que solo son de referencia y además que el principal responsable de la entidad pública, o sea, Emacruz, manifiesta que no se hace responsable, lo que se deduce que los datos contenidos en las especificaciones técnicas no son fiables para la convocatoria y mucho menos se derivan de un estudio enmarcado en la administración pública como es un EDTP. Escenario número 3, de incumplimiento o error o posible error. Si los datos técnicos de las especificaciones técnicas no son fiables y Emacruz no se hace responsable de los mismos, por ende el Servicio General estaría susceptible con casi total probabilidad a cambios de volúmenes y por ende cambio de montos de servicio, para lo cual se podría subsanar según la norma con una modificación al contrato. Y la modificación al contrato se hace mediante un contrato modificatorio y el contrato modificatorio tiene dos causales, fuerza mayor y fortuito. Fuerza mayor, todo lo que deriva de la naturaleza que el hombre no puede prever, y fortuito, todo lo que deriva del hombre que no puede prever. Caso de fuerza mayor, lluvias, sismos, etc. Caso fortuito, huelgas, bloqueos, paros cívicos, etc. Y claramente el error o inobservancia de los funcionarios públicos que hubieran incurrido en la elaboración del DBC, especificaciones técnicas sin sustento de datos referenciales, o sea, datos que no sean referenciales, que sean exactos, no ingresaría en ninguna de estas dos causales, por ende no se podría realizar un contrato modificatorio. Causal técnica de las observaciones. Las causales fundamentales, o sea, ¿por qué nosotros observamos estos tres fundamentos? La principal causal del fundamento de las observaciones técnicas se debe a que posiblemente Emacruz no cuente con un estudio de planificación, plan, programa o proyecto, en este caso que es el EDTP, estipulada en la Ley 777 y en el Reglamento Básico de Preinversión, del cual se pueda desprender, o sea, del cual yo extraiga todo lo que son los datos técnicos de las especificaciones técnicas y por ende mi precio referencial calculado con una exactitud como debe ser. Nota, para que no, lo que no quiero es que se tergiverse. No estoy manifestando que para que usted licite un servicio tiene que haber un proyecto. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando usted elabora un proyecto de inversión pública, en este caso podríamos decir que debería haber un proyecto de gestión de residuos sólidos para 50 años, de ahí se desprende todos los datos técnicos de especificaciones, de rutas, frecuencias, etcétera, etcétera, y costos para licitar un servicio general. De eso se trata, eso es lo que trato de explicar. No malinterpreten que para que yo licite un servicio general, tengo un proyecto abajo, todo un proyecto, no. Sale el fundamento, salen los datos técnicos que se llaman especificaciones técnicas, porque la especificación técnica sale de algo, no puede aparecer por sí sola. Si usted me dice, haga una especificación técnica para la disposición de residuos sólidos, yo primero voy a pedir el proyecto de disposición de residuos sólidos, cómo está construida la celda, qué capacidad, qué cantidad tiene la celda, cómo se lo va a realizar, qué tipo de camiones van a venir, etcétera, etcétera, los tiempos, en cuánto tiempo tengo que hacer, cuánto es la capacidad, etcétera, etcétera. Pero sale de algo. Entonces, ahora vamos a analizar el servicio número 2. Servicio número 2, premisa número 1. El documento base para la contratación de servicios generales, en el numeral 39, habla de especificaciones técnicas y condiciones técnicas requeridas. De la misma forma, nosotros hicimos una captura de imagen al documento base del servicio 2, donde en su numeral 39 de especificaciones técnicas se insertan datos básicos de los residuos sólidos, pero notas importantes a cada pie de cada cuadro, donde dice tanto los datos mencionados en estos documentos y en este numeral, así como la información contenida en los anexos de las especificaciones técnicas tienen carácter referencial. Emacruz no compromete la proyección de cantidades de los servicios objeto del presente proceso de licitación, siendo responsabilidad de los proponentes la verificación,
O sea, estamos hablando que los datos serían referenciales, entonces el precio referencial, ¿cómo se calculó? Estamos incurriendo en la misma causal, en la misma observación técnica del servicio número 1. Idéntico en casi todos los cuadros de datos del servicio 2 de disposición. Entonces, vamos al fuerte, a la observación muy fuerte que ya es de índole legal en ambos documentos base de contratación. Vamos al documento base de contratación del servicio número 2. Vamos al documento base de contratación del servicio número 2. ¿Cuál es la observación en términos legales que encontramos? Dice, premisa número 1, el documento base de contratación para los servicios generales en su parte central 39, especificaciones técnicas, tiene o presenta las tres observaciones. Primero, no cumple con los requerimientos de datos técnicos necesarios para la implementación de un servicio general, debido a que las especificaciones técnicas contenidas no se encuentran dentro de una planificación a corto plazo, o sea, en un EDTP que nos dice la norma, que es el Reglamento Básico de Preinversión. O sea, en otras palabras, si yo hablo que voy a generar una especificación técnica, esa especificación técnica nace de algún lado y en toda la norma pública, ese algún lado aparece en el Reglamento Básico de Preinversión, en el desarrollo de un EDTP. Solo ahí se desarrolla la especificación técnica. Solo ahí está inserto. En todas las otras normas menciona las especificaciones, pero ¿de dónde sale? Sale de ahí. Entonces, legalmente estaría faltando ese EDTP que sustente todas las contrataciones. Estaría faltando. Observación legal número 2. Por consecuencia de esa observación legal número 1, está ante la siguiente observación legal número 2. Al no cumplir con los datos técnicos que se desprenden de un EDTP, representaría como consecuencia variación en los volúmenes de servicio, lo cual va contra los principios del artículo 3, principios de la SAPS. Va contra el principio de economía, va contra el principio de eficacia y va contra el principio de eficiencia. No es una opinión subjetiva, lo dice la norma. Observación legal número 3 al servicio número 2 de disposición final. O sea, no cumpliría con lo estipulado en la SAP 0181, esto es lo más fuerte, debido a que dentro de un DBC correspondiente para servicios generales, se inserta actividades de construcción y de diseño, o sea, de elaboración de proyectos, lo cual contraviene a la norma en sus artículos específicos de contrataciones, como a continuación se evidencia. Y aquí copiamos lo que viene, lo que les manifestaba, que usted ingresa al sistema de contrataciones estatales y puede ver, evidenciar que el órgano rector da un modelo de documento base de contratación específico para servicios generales, específico para contratación de obras y específico para diseño. Uno no debe ingresar diseño y construcción dentro de otro DBC, eso no se puede hacer, bajo ningún argumento, ni técnico ni legal. Porque si usted lee la segunda hoja de un modelo de documento base de contratación y habla que los documentos base de contratación, ese modelo es específico para ese servicio. Y si yo quiero modificar algo, tengo que solicitar una autorización por escrito al órgano rector, previo a la publicación, para que el órgano rector me lo autorice y yo recién pueda. Es más, la SAP, el 0181 nos dice, el órgano rector te va a dar los documentos base de contratación modelo. Ya nos da servicio general, ya nos da un DBC para obras y ya nos da un DBC para consultoría. Si es que no hubiera, es recién que en el marco, porque seguramente alguien me va a decir, yo tengo mi reglamento específico de la SAP, no puede contravenir lo que ya está estipulado. Pero si no hubiera una contratación que no tuviera su modelo base, su documento base de contratación modelo, ahí es que recién yo puedo generar uno nuevo como entidad pública, pero aún así tengo que solicitar la aprobación del órgano rector, cosa que no es el caso. Análisis legal del servicio número 1 de aseo urbano. ¿Qué premisa tenemos? La premisa: el DBC para la contratación de servicios generales en su numeral 39 habla de especificaciones técnicas y condiciones requeridas para la contratación. ¿Qué observación legal, de tipo legal hemos encontrado? No cumpliría con los requerimientos de datos técnicos necesarios para la implementación de servicio general, debido a que las especificaciones técnicas contenidas en él
no se encuentra dentro de una planificación a corto plazo denominado EDTP según el Reglamento Básico de Preinversión. O sea, sus especificaciones que están contenidas en este DBC no están desprendidos de alguna parte de un EDTP que se haya realizado. Observación legal número 2. Por consecuencia de la observación legal número 1, está ante la siguiente observación legal. Al no cumplir ese desprendimiento de la especificación o ese sustento, vamos a decir, de la especificación técnica de un diseño denominado proyecto EDTP, al no estar, y es más, usted lo puede evidenciar en todos los cuadros, dice esto es referencial, el proveedor debe verificar, estaríamos incurriendo que representaría como consecuencia a lo largo del tiempo del servicio, que son 8 años, variaciones en los volúmenes del servicio. Por ende, lo cual va contra los principios del artículo 3, o sea, al variar los volúmenes se va a tener que variar el monto. O sea, en otras palabras, no estaría bien calculado. Estaría incurriendo contra los principios del artículo 3 del Sistema de Administración de Servicios, principio de economía, principio de eficacia y principio de eficiencia. Conclusiones del análisis técnico y legal al servicio número 1, a los documentos base de contratación del servicio número 1 y del servicio número 2. El DBC correspondiente al servicio de aseo urbano para el municipio de Santa Cruz, según la evaluación técnica, no cumpliría con los requerimientos de los datos técnicos necesarios para la implementación del servicio debido a que las especificaciones técnicas, que es el alma del DBC, contenidos en él no se encuentran, o sea, no tienen el respaldo de un EDTP según el reglamento. Pueden manifestar que tienen N tipo de datos que sustentan esas especificaciones técnicas. Pero si usted sabe de norma de la administración pública, una especificación técnica nace de un proyecto, ¿ya? El sustento de una especificación técnica no pueden ser solo datos técnicos. Nace y se desprende y es producto de un proyecto que nos da el Reglamento Básico de Preinversión, en este caso un proyecto para desarrollo social, un EDTP para desarrollo social. Número 2, al no cumplirlos con datos técnicos que se desprenden de un EDTP, representaría como consecuencia variaciones en los volúmenes del servicio, por ende en el costo, el precio referencial estaría mal calculado, lo cual va en contra de los principios del artículo 3, de los principios de la SAP, principios de economía, principios de eficacia, principios de eficiencia. El DBC, conclusión del análisis técnico y legal del DBC para servicio de disposición final de residuos sólidos para el municipio de Santa Cruz. Según la evaluación, no cumpliría con los requerimientos de datos técnicos necesarios para la implementación del servicio y contraviene esto con los principios de las SAPs, inciso E, F y G, principio de economía, eficacia y eficiencia. No cumpliría con lo estipulado en la SAP 0181 debido a que dentro de este documento base de contratación de servicios generales se insertan las actividades de construcción y elaboración, lo cual contraviene a la norma en sus artículos específicos de modalidades de contratación. Recomendación. Al inicio les comentaba que este movimiento liberal de Ingenieros por la Libertad, comprometido con su sociedad, de la forma más proactiva posible, no de una forma subjetiva de que yo pienso que es así, o que yo quiero fregar a una entidad pública, o que a mí no me agrada este alcalde, o que este gobernador, o que este diputado. No, señores, estamos hablando de administración pública y nosotros en el deber ciudadano, con el conocimiento, la experiencia y la capacidad que tenemos, realizamos esta evaluación. Por eso también presentamos una recomendación para subsanar y no incurrir en incumplimientos de la norma en estos dos documentos base de contratación de servicios. Se recomienda lo siguiente, o sea, recomendamos, número 1, elaborar, ya sea propio de Macruz o terciarizado, un estudio de diseño técnico de preinversión de desarrollo social, tipo de desarrollo social. Le podemos poner el nombre de Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos de Santa Cruz de la Sierra con un periodo de vida útil de 50 años, la cual brinde, o sea, al realizar todo el estudio nos brinde resultados de qué, de frecuencias, de volúmenes, de variaciones, de circuitos, de tipologías, de factores externos, de planos con cartografías actualizadas,
de volúmenes, o sea, cómputos métricos, especificaciones técnicas, análisis de precio unitario, presupuesto general, cronograma de implementación, de ejecución y operación del servicio, para que de ese estudio, con esos datos obtenidos, se puedan realizar DBCs a la altura de lo que requiere Santa Cruz de la Sierra. DBCs para datos para elaborar los DBCs de ¿qué? De servicio de aseo urbano, de servicio de disposición final, de ejecución de obra de disposición final, o sea, para las ampliaciones, y para la ejecución de obra del centro de reciclaje, aprovechamiento y reutilización o industrialización que se pretende realizar. Con esto nosotros, firmado, vamos a entregar al ente fiscalizador llamado Consejo Municipal para que pueda recibirlo, analizarlo, evaluarlo, y usted sabe que el principio de la administración pública para un funcionario público es el principio de responsabilidad, en el cual, en el marco de mis funciones, a mí me evalúan por mi acción u omisión. Ahora los funcionarios públicos, cuando nosotros les ingresemos, ya van a saber. Y si omiten una evaluación técnica de este informe o de este análisis, estarían incurriendo en una omisión a sus funciones. Cosa que no creo que pase. Nosotros confiamos en nuestras autoridades electas y designadas y estamos solo con la esencia proactiva de que las cosas se hagan bien, de que el ejercicio profesional de la ingeniería en Santa Cruz, municipio, Santa Cruz, departamento y Santa Cruz, país, se realicen bien, como se tiene que realizar, no por favores políticos y no porque te estoy haciendo un favor como entidad pública. No, porque se tiene que hacer bien, porque ese es el principio del desarrollo. Muchísimas gracias.